Buenos días, niños y niñas. Hoy martes 18 de agosto del 2020. Vamos a trabajar la segunda actividad. Leemos textos narrativos. Recordamos, la actividad 1. Evocamos recuerdos familiares. Reflexionamos sobre ello, porque los recuerdos forman parte importante en nuestra vida personal, familiar y social. La actividad 2. Hoy leerás el fragmento de una novela juvenil de aventuras donde el narrador recuerda circunstancias familiares, inicia su historia. Su propósito es identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Nos preguntamos ahora, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Vamos a empezar. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Vivimos rodeados de historias y expresamos día a día. Un texto narrativo puede ser oral o escrito. Si son reales, ¿no? Ejemplos: las noticias, las crónicas, los periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías son narraciones reales. Y las narraciones ficticias están los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas y las autobiografías. Entonces, para iniciar la actividad, hagamos ejercicio de recordar. Recordar cuando eran más pequeños, cuando escuchaban o leían historias, tanto en la escuela como en casa. ¿Recuerdan el año pasado, a la hora de recreo? Muchos de ustedes agarraban un libro para leer por su propia iniciativa. O cuando subíamos a la biblioteca, de igual manera, leían los libros. Y eso les causaba alegría, tristeza, miedo, muchas emociones. Hermosos recuerdos, ¿no les parece? A continuación, vamos a leer un fragmento de una novela juvenil llamada Robinson Crusoe. Lo van a leer el recuadro con los datos referenciales de la obra, que te ayudará a comprender mejor el fragmento. Primero, vas a identificar el título y vas a responder la pregunta: ¿quién crees que es Robinson Crusoe? Segundo, lee las primeras líneas del texto y responde las primeras líneas. ¿Quién narra los hechos? Tercero, realiza una primera lectura para que te familiarices con el contenido del texto. Disfruta, te va a encantar la historia. Este texto está narrado en primera persona. ¿Y quién narra? La voz que habla es un personaje, no es el autor, es uno de los personajes. Allí vas a responder la pregunta. ¿El texto se narra en presente, pasado o futuro? Antes de volver a leer el texto, revisa nuevamente el propósito o la meta en esta actividad. Allí el propósito dice identificar información sobre los recuerdos familiares, ¿no? Al leer otra vez el fragmento, te sugerimos lo siguiente. Lee el texto corrido hasta terminar de leer.
No te detengas y si no conoces el significado de una palabra, sigue leyendo. Luego, vuelve a leer con más calma y principalmente aquellos párrafos que te agraden o no hayas comprendido. Si encuentras una palabra desconocida, enciérralo en un círculo o subráyalo con otro color para que después busques su significado y así comprendas mejor la lectura. No olvides de identificar de quién es la voz que narra la historia. Mientras leas, pregúntate en determinados momentos, ¿quién dice esto? ¿A quién o quién se refiere? Una vez que has leído, vamos a seguir comprendiendo. Ahora, nuevamente puedes leer el texto y vas a responder las preguntas que aquí te indicamos. Son 11 preguntas. Lo vas a leer muy bien cada pregunta para poder responder. Y para poder responder estas preguntas, te vas a ayudar de lo siguiente. Aquí en este cuadro están indicando cómo responder cada una de las preguntas. Dice pregunta 1, 2 y 3. Vas a buscar en el texto datos explícitos. ¿Qué quiere decir? Cuando leas el texto, vas a identificar cuántos párrafos tiene la lectura. De acuerdo a eso, te vas a dar cuenta para que puedas responder cada pregunta. Como te habrás dado cuenta, este fragmento es parte de una novela, cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de una gran aventura. Ten en cuenta que has leído un texto narrativo para que conozcas más sobre esto y puedas responder mejor tus preguntas. Después, con tu familia, cuéntale a tus familiares de qué se trató el fragmento de la novela que leíste. Luego pregúntales qué recuerdos significativos viene a su mente y a partir de lo que has contado, ahora puedes anotar en tu cuaderno o en una hoja cuál de esas preguntas o partes te ha llamado la atención. Y finalmente, vamos a realizar las preguntas de la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy sobre los textos narrativos y qué recuerdos te trae? 2. ¿Fue fácil o difícil comprender el texto? Y 3. Puedes dibujar la parte que más te ha gustado. Eso es todo, niños, para el día de hoy. Hasta mañana.